Hola, buenas a todos. Bueno, pues después de haber terminado el tema 8, quería empezar con tareas de repaso, pero no quería yo terminar un poco el temario sin haber visto algunos aspectos más importantes del tema 9, que va sobre homologación de soldadores. Por lo menos para que sepáis un poco los conceptos más importantes y si os quede un poco en mente de cara ya al año que viene y a vuestro futuro trabajo, pues aspectos con los que iguales vais a tratar en el futuro. Bien, probablemente muchos cuando habéis empezado a estudiar os preguntáis que cuando terminéis vuestros estudios, este ciclo, cómo demostráis a la empresa que os quiere contratar que sabéis soldar, si os vale simplemente con enseñar el título de grado medio, si aún así os vais a tener que homologar. Bueno, pues algunas de todas estas preguntas que seguramente os hagáis al matricularos y al ir avanzando el curso son las que en este tema intentan responderos, ¿vale? El primer punto que quiero recordar, un poco hacer un repaso, es sobre calidad. Ya hemos hablado a lo largo de todo el curso sobre calidad y seguramente en otros módulos también habéis hablado un poquito de calidad. Pero que sepáis que cuando hablamos de calidad, de lo que se trata es de ofrecer un producto o un servicio a un buen precio, porque si no la gente se va a ir a la competencia, en un plazo de entrega razonable, porque no le puedo decir a mi cliente te voy a entregar el mejor producto, pero te lo voy a entregar dentro de un año, porque entonces pierdo al cliente, y por supuesto con la calidad que demanda el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a intentar ofrecer el producto a la mejor calidad posible, pero siempre teniendo en cuenta mi competencia. No puedo entregar un producto de mucha calidad si eso va a implicar que el precio se dispare. ¿Vale? O va a implicar que el plazo de entrega se demore mucho, porque entonces estoy dejando cojo tanto el precio como el plazo de entrega, ¿vale? O sea, dentro de una calidad aceptable. El concepto de calidad ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de toda la historia. Al principio, cuando nace ya la calidad moderna, lo primero que aparece es la inspección. Es decir, todo lo que se fabricaba se inspeccionaba. Esto era muy caro porque, claro, el 100% de los productos que se hacían había que inspeccionarlos con ensayos, bien destructivos, bien no destructivos. Fueron pasando los años y bueno, pues los encargados de la calidad se dieron cuenta que a lo mejor no había que inspeccionar el 100% de las cosas, sino que hacer un control estadístico, es decir, un control porcentual para así sobre todo ahorrar costes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si me estoy dando cuenta que un producto está saliendo bien, ¿para qué voy a inspeccionar el 100% de los productos? A lo mejor inspecciono un 1%, un 2%, 2 de cada 100, 3 de cada 100, para ir comprobando que efectivamente no hay ningún error y si detecto algún error en alguna de esas pruebas, pues entonces ya es cuando paro la producción, investigo y demás. El siguiente paso fue asegurar el aseguramiento de la calidad y ya le daba un enfoque preventivo, es decir, antes de que ocurra el error, antes de hacer la inspección, bien sea a todo o bien sea a un porcentaje, antes de hacer la inspección y darme cuenta de que algo está fallando, voy a anticiparme. Es decir, por ejemplo, voy a cambiarle el aceite a la máquina cada 5 días y así me aseguro que no me va a dar problemas. O voy a cambiarle la cuchilla de corte a la sierra cada 1000 cortes y así me aseguro que el corte siempre va a ser fino, ¿vale? O sea, era antes de que aparezca el error, me anticipo y tomo las medidas que se consideren oportunas. Y ya el último paso, que es el que se intenta seguir actualmente, es el de la gestión de la calidad y no se trata de otra cosa que mejorar continuamente, es decir, la mejora continua. Hay una cosa que os hablé un día de lo del ciclo de Deming. Bueno, pues al final se trata de mejorar continuamente, es decir, de saber que aunque yo haya hecho un producto muy bueno, saber que ese producto se puede mejorar, porque se va a poder hacer antes, porque se va a poder hacer con mayor precisión, porque se va a poder hacer con menores tolerancias, con materiales que aguanten más, ¿vale? Y esto tiene dos ventajas o dos beneficios fundamentales. Por un lado, vamos a conseguir la satisfacción de los clientes porque si es un producto que cada vez es mejor, por supuesto, voy a tener a unos clientes fidelizados, es decir, unos clientes que sé que no se van a ir a la competencia, que van a seguir comprándome a mí el producto, ¿vale? Y por otro lado, voy a conseguir disminuir costes porque voy a ir mejorando la organización, voy a ir mejorando mis máquinas se van a estropear cada vez menos porque las estoy cuidando más, mis máquinas
van a tener una vida útil mucho más larga, entonces no va a ser necesario, ya no que no la arregle, sino que comprar una nueva, ¿vale? Y esto es a lo que se trata en los últimos años. Que sepáis que cuando hablo de calidad hay muchísimas etapas en las que puedo hablar de calidad, ¿vale? Fundamentalmente, por ejemplo, calidad en el diseño. Por eso es importante que sepáis dibujar y que sepáis no solamente hacer planos, sino saber leer los planos e interpretarlos. Porque a la hora de dibujar o diseñar una pieza es cuando realmente va a aparecer gran parte de la calidad. Pero también, una vez que yo ya tengo el diseño y tengo los planos, otra fase de la calidad va a ser en las compras, porque tengo que asegurarme de que los electrodos que compro cumplen con los requisitos, el acero que compro cumple con los requisitos, las máquinas que estoy comprando cumplen con los requisitos. O sea, la fase de compras también va a ser muy importante. Y por supuesto, calidad en la fabricación, que es realmente donde vosotros vais a desempeñar fundamentalmente vuestro trabajo. Es decir, la fabricación, el montaje, la soldadura, ¿vale? Esa fase de soldadura también va a ser una etapa importante dentro de la calidad y es donde probablemente vosotros tengáis más fuerza para hacer, ¿vale? Para hacer vuestro trabajo. Bien, pasamos al siguiente apartado. Una vez que hemos hecho este breve repaso sobre la calidad, un aspecto importantísimo dentro de la calidad vais a ser vosotros mismos, va a ser la mano de obra, van a ser los trabajadores. ¿Vale? Es lo que decíamos antes, en la calidad en la fabricación también va a ser una etapa importante y ahí es donde entráis vosotros, ¿vale? Es donde entra vuestra labor. Una cualificación profesional es un conjunto de conocimientos y habilidades que te habilitan para realizar un trabajo, ¿vale? En vuestro caso, el trabajo de soldador. Es decir, no solamente basta con tener conocimientos, sino que hay que tener habilidades. Y no solamente basta con tener habilidades, sino que tenéis que tener conocimientos. Esto es un poco la teoría y la práctica. Está muy bien que sepáis soldar, pero también hay que tener un poco de conocimiento sobre lo que estáis haciendo. ¿Vale? Porque no vais a tener al jefe las 24 horas del día con vosotros para deciros paso a paso lo que tenéis que hacer. Sabéis, tenéis que saber leer un plano, tenéis que saber leer un procedimiento de soldadura, tenéis que ser inteligentes y demostrarlo, ¿vale? Y al revés, de nada sirve que tengáis muy buenos conocimientos teóricos si luego os vais a poner a hacer vuestro trabajo de soldadores y no lo vais a hacer correctamente o vais a tardar o vais a hacer con dudas o van a salir muchos defectos, ¿vale? ¿Y cómo se consigue esto? Pues gracias fundamentalmente a vuestra formación, que es en la etapa en la que estáis vosotros, y también gracias a vuestra experiencia, ¿vale? Es decir, una vez que acabéis con vuestra formación, por supuesto va a ser importante vuestros años de experiencia trabajada. Y de hecho va a ser una de las cosas que os vais a dar cuenta que os van a ir pidiendo en vuestros trabajos, ¿vale? Estas profesiones pues hay infinitas, pero para que efectivamente, como os estoy diciendo, no haya infinitas, aparece un catálogo a nivel nacional, ¿vale? Que el Estado, el gobierno lo ha emitido, cada una con su código. Y, por ejemplo, para ser soldador pertenece a la familia de fabricación mecánica y tiene este código. Y esa familia o ese trabajo de soldador os requiere o os solicita, ¿vale? Una serie de cosas. Por ejemplo, os solicita que tengáis una competencia general de esta cualificación de soldador. ¿Y qué es lo que dice? Que tenéis que saber hacer soldaduras de acuerdo a las especificaciones y a los procedimientos de soldadura, siguiendo los criterios de calidad, de seguridad y de respeto al medio ambiente. ¿Vale? Esto es muy general. Es decir, aquí lo que os dice es que sepáis soldar ofreciendo una calidad con seguridad para que no os pase nada ni a vosotros ni al cliente de vuestras estructuras y respetando el medio ambiente, ¿vale? Esto es una competencia general, es algo, eso, muy general. Pero luego esta competencia general se divide en lo que llamamos unidades de competencia, que también tienen una serie de códigos, ¿vale? Y por ejemplo, en el caso de soldador, encontráis realizar soldaduras por oxigas, que es la oxiacetilénica, por ejemplo, o el oxibutano, que estábamos, antes del parón, estábamos aprendiendo a hacer, ¿vale? Y muchos, no todos habéis pasado ya por la soldadura oxiacetilénica. Realizar soldaduras por arco eléctrico con electrodo, también, algo que hemos estado haciendo desde el primer día. Y luego tenemos otras dos, realizar soldaduras por arco eléctrico con electrodo no consumible bajo gas protector, que es la TIG, y realizar soldaduras por arco eléctrico bajo gas protector con electrodo consumible, que es la MIG-MAG, que es la de hilo. Tanto la de TIG como la de MIG-MAG bajo gas protector, ¿vale? Es atmósfera protectora y lo veis en segundo curso. Las dos primeras son las que veis en primer curso y, bueno, pues dentro de las posibilidades es lo que hemos estado haciendo estos dos primeros trimestres.
Bien, continuamos. Eh, en el tercer apartado os voy a empezar ya a hablar de realmente de lo importante del tema, que es la homologación del proceso de soldadura. Cuando nosotros vayamos el día de mañana a una empresa y empecemos a soldar, nos vamos a tener que dar cuenta que para hacer un trabajo de soldadura necesito probablemente, bueno, como mínimo un procedimiento de soldadura, pero probablemente más de uno. ¿Y más de uno por qué? Pues porque hay tantas variables, hay tantas cosas que son cambiantes, que nos vamos a dar cuenta que voy a necesitar más de un procedimiento que me diga cómo hacer las cosas, ¿vale? Es lo que os voy a explicar en este apartado. Por ejemplo, en el tema de los gasoductos que se ve aquí en la fotografía, probablemente tenga que soldar tuberías de diferentes diámetros o de diferentes espesores, o la calidad del acero de la tubería tenga diferentes calidades, diferentes tipos de acero. Entonces, cada uno de esos va a implicar la realización de un procedimiento de soldadura. Lo que os estoy diciendo, ¿vale? Si nos paramos a pensar en la cantidad de variables o parámetros que influyen en la soldadura, pues podemos tener infinidad de procedimientos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué proceso de soldadura estoy utilizando? O sea, no es lo mismo soldar con electrodo que soldar con oxigas, que soldar con TIG, que soldar con la de hilo. ¿Qué equipo estoy utilizando? ¿En qué posición de soldadura estoy soldando? 1G, 2G, 3G, acordaros de las posiciones de soldadura. Los tipos de junta soldada, en V, en X, en Y, acordaros también de los tipos de junta. Los diferentes materiales base, no es lo mismo soldar acero que aluminio, dentro de los aceros qué tipo de acero, dentro del tipo de acero qué espesor de material estoy utilizando, los materiales de aporte también que también lo hemos visto, con su infinidad de variables, el diámetro del electrodo, el tipo de revestimiento, acordaros del básico, del celulósico, eh, lo diré, del rutílico, ¿vale? O sea, la longitud del electrodo, infinidad también de aspectos, ¿vale? Los gases protectores, si estoy utilizándolos o no, y en caso de estar utilizándolos, qué tipo de gas, argón, helio, argón con CO2 y por supuesto los parámetros eléctricos, ¿vale? La intensidad, el voltaje, acordaros del input térmico con la velocidad de avance. O sea, hay infinidad de aspectos que puedo variar y por lo tanto puedo obtener diferentes procedimientos de soldadura. Un ejemplo, pues soldadura con electrodo para uniones a tope en acero al carbono de 14 milímetros de espesor con un electrodo básico y en posición cornisa. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de procedimiento de soldadura. En el momento en el que cambiara alguno de estos aspectos, necesitaría otro procedimiento de soldadura diferente. Vale. Este procedimiento de soldadura nosotros lo llamamos WPS. Y WPS porque son las siglas en inglés, ¿vale? Pero siempre cuando vayáis a la empresa os van a decir, bueno, o habláis directamente de procedimiento o habláis de WPS o VPS. En español, ¿qué significa? Especificación del procedimiento de soldadura, lo que venimos a llamar procedimiento de soldadura. Vale, nosotros cuando vamos a empezar a soldar, emitimos un procedimiento preliminar, previo, con todos los parámetros de la soldadura sobre los cuales yo estoy soldando, ¿vale? Es decir, yo me pongo a soldar y emito un procedimiento de soldadura con todas las variables en las que yo he soldado. Es decir, yo he soldado a 80 amperios, he soldado con esta velocidad, he soldado con este tipo de electrodo, este tipo de acero, en esta posición, con un tipo de junta en V, etcétera, 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 ¿vale? Todas estas variables que estoy encontrando, todos estos parámetros que puedo variar, se pueden diferenciar entre variables esenciales y variables no esenciales. ¿Qué quiere decir las variables esenciales? Las variables esenciales son aquellos que si las cambio van a cambiar las propiedades mecánicas de la pieza que estoy soldando. Es decir, que si yo hago alguna modificación sobre esta variable esencial, es probable que cuando vaya a hacer un ensayo destructivo los resultados varíen mucho. ¿Qué implica esto? Pues que voy a tener que homologar o calificar otro procedimiento con otras variables distintas, ¿vale? Pero luego también tengo otras variables que son no esenciales y son aquellas en las cuales si las cambio, si las modifico, no les pasa nada a las propiedades mecánicas. Es decir, es probable que si le hago un ensayo mecánico, acordaros esos ensayos que hemos visto en el tema anterior, el ensayo de doblado, de plegado, el ensayo de tracción, el ensayo de impacto, el Sharpie, ¿vale? Los de dureza.
todos esos si los hago, los resultados van a ser muy parecidos, muy semejantes, aunque haya cambiado alguna de estas variables no esenciales, ¿vale? Como los cambios no van a ser muy relevantes, muy importantes, no va a ser necesario volver a homologar el procedimiento, ¿vale? No requiere una recalificación. ¿Cuáles son las variables esenciales? Pues todas estas, ¿vale? El tipo de material base, es decir, si cambio el material base, tengo que hacer otra homologación de procedimiento. El tipo, las dimensiones del material base, el tipo de junta, el tipo de material de aporte. Si cambio el tipo de electrodo, tengo que volver a homologar el procedimiento, no me vale el anterior. Posición de soldeo, si estoy soldando en 1G y de repente, porque la obligación de la obra me hace así, tengo que empezar a soldar en cornisa, ¿vale? En 2G, entonces tengo que cambiar el procedimiento y tengo que volverlo a homologar para demostrar que el nuevo procedimiento es igual de válido que el que estaba usando anteriormente, ¿vale? Esas son las variables esenciales. Y las variables no esenciales, es decir, aquellas que aunque las modifique no es necesario volver a homologar el procedimiento, el VPS, pues por ejemplo la polaridad de corriente, ¿vale? Yo puedo soldar en polaridad inversa y en polaridad directa, que aunque lo cambien no es necesario volver a hacer otro procedimiento. O el tipo de oscilación, puedo oscilar en V, puedo oscilar en zigzag, puedo oscilar en muelle, pero aunque lo cambie no es necesario volver a homologar el procedimiento, ¿vale? Y aquí tenéis un procedimiento que está muy chiquitito, entonces yo os tengo otro aquí preparado, ¿vale? Para que veáis un ejemplo. Esto es un procedimiento de la empresa en la que yo empecé a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, procedimiento del tipo para soldaduras MAU. O sea, ya deberíais de saber que es por electrodo. Manual, es decir, se hace a mano, no se hace con máquina. Vale. ¿Qué especificación? Bueno, las especificaciones de la normativa que aplica. Vale. Me voy a cosas interesantes. ¿Qué diseño de la Junta de la Unión? En V. ¿Gas de respaldo tiene? No, es con electrodo, no tenemos gas de respaldo ni material de respaldo, no aplica. NA significa no aplica, ¿vale? ¿Qué más cositas? Venga, respecto al material base, respecto al material que voy a soldar. Lo de API 5L quiere decir el tipo de acero que voy a utilizar. ¿Qué calidad del acero? Grado X60, otro tipo de acero. ¿A qué grupo pertenece ese acero? A este. ¿Qué espesor va a tener el acero? Bueno, pues este procedimiento me va a homologar desde un espesor de 5,2 milímetros a 10,3. Si está por debajo o por encima, tengo que hacer otro procedimiento. ¿El diámetro de la tubería cuál es? 16 pulgadas. Si es otro, tengo que hacer otro procedimiento. Vale, ahora, respecto al material de aportación, ¿qué información me da? Vale, electrodo revestido, electrodo revestido. ¿Qué tipo de electrodo revestido? ¿Qué marca? Pues estas marcas. ¿De qué fabricante? De Lincoln. ¿Qué clasificación? Un E6010, un E8010G, un E8010G. Esto ya deberíais de saberlo, ¿vale? ¿Qué pasaba si acaba en 0? ¿Era celulósico? ¿Era rutílico? ¿Era básico? ¿Y el 1 qué quería decir? Que eran todas las posiciones, ¿no? ¿Y el 70 y el 80 qué quería decir? El tipo de resistencia, acordaros, es decir, me va a dar más resistencia el 80 que el 60. Estos son los electrodos que se van a usar. Al usar diferentes tipos de electrodo, ya me está dando una pista, ¿vale? Bueno, este es el diámetro, 3,25, 4 y 5. Ya me está dando una pista que si voy a usar diferentes tipos de electrodos es porque voy a dar diferentes pasadas, ¿vale? Más cositas que aparece aquí, más información. Mira, posición de soldadura, 5G. Progresión, la primera pasada la voy a dar ascendente y el resto de pasadas descendentes. Más cositas, precalentamiento, pues tiene que estar entre 100 y 120 grados. La temperatura entre pasadas que no sobrepase los 300 grados, ¿vale? No se soldará a temperaturas ambientales menor de 10 grados. ¿Se van a hacer tratamientos térmicos posteriores a la soldadura? Acordaros que era un tratamiento térmico, ¿vale? Acordaros los tratamientos térmicos que vimos. Pues en este caso no se van a hacer tratamientos térmicos, ¿vale? Ni de temple, ni de revenido, ni de normalizado, acordaros, ¿vale? Gas de protección, ¿se va a utilizar? Tipo de gas, la mezcla, el caudal, como no se va a usar gas, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, ¿vale? Las pasadas, la primera pasada, la segunda pasada, el relleno y el peinado. SMAU, 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 todo con electrodo. Tipo de electrodo, este. Diámetro, este. Velocidad de avance, entre 15 y 20 centímetros en la primera pasada, entre 15 y 30 en la segunda, ¿vale? El input térmico, que sabéis que vimos la fórmula, el voltaje, la polaridad, los amperios, ¿vale? Todas estas cosas aparecen en el procedimiento de soldadura. Más cosas que aparecen.
Por ejemplo, el tipo de oscilación, hay oscilación, como máximo 3 veces el diámetro del electrodo. Esto ya lo habíamos dicho varias veces cuando hacíamos las prácticas. Tipo de boquilla, como no hay gas, no hay boquilla, no aplica. Se hace en una única pasada o en múltiples pasadas. ¿Hay varios electrodos o hay solamente un electrodo? Un electrodo. No hay varios electrodos que estemos aplicando. ¿La preparación de bordes, hay preparación de bordes? Sí. O bien he preparado el borde por oxicorte o bien por mecanizado. Es decir, arrancando viruta bien con una radial, que sería, acordaros, dentro del mecanizado por abrasión, ¿vale? Sería arranque de viruta. ¿Hay limpieza? Sí, amolando o cepillando. Y entre pasadas también, es decir, utilizaré la radial para eliminar la escoria. Bueno, un montón de cosas, ¿vale? Acoplador es para agarrar una tubería a la otra y que no se muevan, ¿vale? Tiempo entre pasadas, pues no puede pasar más de 15 minutos entre que he dado la primera y la segunda, para que no se enfríe, para que no haya tensiones, etcétera, ¿vale? Y el croquis de la pieza, ¿vale? El croquis del diseño. Nos dicen un diseño en V o en Y con un taloncito que oscilará aproximadamente 1,6 milímetros, ¿vale? Máximo 1,6 milímetros. La coronación, el peinado que sobresalga como máximo 1,6 milímetros. La apertura del ángulo que sea de 60 grados. Permitido más 10, es decir, entre 60 y 70 grados aproximadamente. Y aquí llegamos a otro apartado del procedimiento que es el PQR, que luego vuelvo a ello, ¿vale? Volvemos al tema. Cualificación del procedimiento de soldadura. Es decir, yo ya he hecho un procedimiento de soldadura preliminar, previo, con todas las variables que yo realmente he utilizado al soldar, y ahora toca ensayarlo. Tengo que coger una probeta, tengo que hacerle ensayos destructivos, ¿vale? Bien de plegado, bien de torsión, de resiliencia, de impacto, de dureza, ¿vale? Tengo que hacerle ensayos destructivos y ensayos no destructivos, acordaros, inspección visual, líquidos penetrantes, radiografías, partículas magnéticas, ultrasonidos, cualquiera, ¿vale? Tengo que hacerle los ensayos y verificar que efectivamente la probeta cumple con los requisitos, no tiene defectos y está correctamente soldada, ¿vale? De esos ensayos me puede dar algo positivo y entonces el procedimiento que he utilizado es correcto, o esos ensayos me pueden dar unos resultados incorrectos, unos resultados no satisfactorios, y entonces el procedimiento no queda homologado. Tendré que cambiar algo, o a lo mejor es culpa del soldador, ¿vale? Pero algo tendré que cambiar para que ese procedimiento pase hacia adelante, ¿vale? ¿Que voy a homologar algo a tope? Que sepáis que las probetas que se utilizan suelen ser estas, ¿vale? De 200 milímetros de largo, de 125 de ancho, ¿vale? Esas son las probetas que se utilizan y que hay que soldar. ¿Que voy a homologar un procedimiento en ángulo? Que sepáis que estas son las dimensiones de las probetas a utilizar. ¿Que voy a homologar a tubería? Estas son las dimensiones, ¿vale? Como mínimo 125 de longitud, el diámetro correspondiente, el espesor correspondiente, el que sea, la tubería que vaya a soldar, ¿vale? Vale, es decir, ya tengo mi procedimiento preliminar con donde aparecen los parámetros que realmente yo como soldador he utilizado. He realizado ensayos y he verificado que efectivamente, utilizando esas variables, se obtienen resultados satisfactorios, se obtienen buenos resultados, y ahora se obtiene un PQR. ¿Qué es un PQR? Pues el PQR es el conjunto de toda esa documentación, ¿vale? Es decir, tengo que coger el WPS preliminar, tengo que coger todos los ensayos que le he realizado y con todo eso lo junto, eso se llama PQR, y emito el WPS definitivo, es decir, el procedimiento definitivo, que es el que va sellado, el que va firmado y el que le tengo que dar a todos los soldadores que van a trabajar en la obra para saber cómo tienen que soldar. Porque ese procedimiento a lo mejor lo ha soldado un soldador que se llama Manolo García. Pero ese procedimiento, si lo hemos homologado y ha quedado correctamente homologado a través de los ensayos que le he realizado, ese procedimiento lo va a tener que utilizar tanto Manolo como Pepe, como Felipe, como Martini, como todos, ¿vale? Todos van a tener que respetar las variables de soldadura que aparecen en ese procedimiento, ¿vale? Y es lo que teníamos aquí, ese PQR, ¿vale? Es decir, es aquí donde aparecen el PQR, ¿vale? ¿Qué era el PQR? Pues los datos que hemos extraído del procedimiento de soldadura, que estos los hemos visto ya anteriormente,
y ha venido una empresa, que se llama en este caso SCI, Servicios de Control e Inspección, se ha cogido ese procedimiento, se lo ha llevado y ha emitido los resultados que ha obtenido en el ensayo de tracción. Le ha hecho un ensayo de tracción y ha obtenido estos resultados. Le ha hecho un ensayo de plegado y ha obtenido estos resultados. Si os acordáis, en el plegado hacíamos dos probetas, una que era la de cara y otra la de raíz, ¿vale? Una que se doblaba hacia el lado del peinado y otra que se doblaba hacia el lado de la raíz. Se le ha hecho un ensayo de resiliencia, ¿vale? Bueno, realmente 6 probetas, de la 1 a la 6. Se le ha hecho un ensayo de soldadura en ángulo, ¿vale? Se le han hecho diferentes ensayos, ¿vale? Y se le ha hecho una macrografía, se le ha hecho un ensayo de dureza, HV10, ¿vale? Se le han hecho muchísimos ensayos. Y todos esos ensayos han dado como resultado un resultado satisfactorio, ¿vale? Entonces se firma por el supervisor y correcto. Y luego, aparte de eso, ¿vale? También, normalmente, ¿ves? Aquí están todos los ensayos que se le hayan hecho. El ensayo de tracción, ensayo de plegado, ensayo de resiliencia, bueno, uno por uno. El anterior archivo era como un resumen y aquí están la macrofotografía o la macrografía, ¿vale? Para ver la zona afectada por el calor y ver que no hay grietas, ver que no hay defectos, ¿vale? Y bueno, en este caso no aparece, pero que sepáis que también se adjuntan los ensayos no destructivos, es decir, la radiografía que se le haya hecho, si se le ha hecho líquidos penetrantes, si se le ha hecho inspección visual, todo eso también aparece, ¿vale? Bien, y bueno, pues con eso terminaríamos este primer apartado, que ha sido un poquito largo, ha quedado un poquito largo el vídeo, pero al fin y al cabo son 4 conceptos básicos, ¿vale? Un poquito que me digáis de calidad, que me digáis un poquito de cualificación profesional y que me digáis un poquito de lo que es un WPS, que es el procedimiento de soldadura, y del PQR, que acordaros que es el conjunto del WPS, o sea, del procedimiento definitivo, junto con los resultados de los ensayos que demuestran que efectivamente el procedimiento es correcto y está homologado.